Sergio del Molino es una persona que coincide con nuestro autor, con Miguel Delibes, precisamente en lo polifacético. Es narrador, tanto en relato breve como en novela, escribe ensayo también, hace crónica de investigación, columnista. En este ciclo ustedes recordarán que el objetivo siempre es reflexionar un poco sobre la situación actual de la profesión periodística, pero también y más profundamente sobre las circunstancias actuales de nuestro país y sobre aquello a lo que nuestra coordinadora Angélica Navarro sea capaz de llevar la conversación, lo cual hace siempre con mucha maestría. Bueno, Sergio del Molino yo creo que es, a modo de presentación, totalmente innecesaria, pero yo diría que es de esas personas que supieron muy pronto, desde siempre, lo que querían ser. Es decir, escritores. Yo a Sergio le imagino escribiendo desde siempre y fue forjando una trayectoria en medios de comunicación, escribiendo libros de distintos géneros, relatos, ensayos, novelas. Pero yo creo que en esa trayectoria, que a pesar de que es muy joven, ya es larga, yo creo que ha habido una serie de hitos que han ido conformando quién es Sergio del Molino como escritor, yo diría que también como persona, y en qué lugar se sitúa dentro de la abigarrada panorama de la escritura española contemporánea, ¿no? Y esos tres hitos, luego me dirás si estás de acuerdo o no, pero de alguna manera para mí son, el primero sería La hora violeta, que es un libro desgarrador, pero al mismo tiempo luminoso, porque a pesar de que trata un tema terrible como es la muerte de un hijo, también es verdad que es un libro que transmite paz, de alguna manera, ¿no? Y ese es un libro que yo creo que le puso en el mapa de la escritura. Vinieron otras obras y de repente escribe La España vacía. La España vacía es un ensayo y por lo tanto digamos que no es el libro que está destinado a ser un libro ni un fenómeno literario ni un bestseller por supuesto, y sin embargo empieza a transmitirse el boca a oreja, se empiezan a suceder las ediciones, todo el mundo habla de ello y es por lo tanto también un libro raro en ese sentido, pero que además consigue acuñar un término, porque antes hablábamos de la despoblación y de repente ya la España vacía, que luego derivó, no sé muy bien por qué, en la España vaciada. Bueno, pues ya es difícil, o sea, convertirse en alguien que pone en el mapa un libro que es un ensayo. Y ahora diría que estamos ante el tercer hito en su carrera, que es La piel. También es un ensayo y también es un libro raro. Porque, claro, no se sabe muy bien, él ha contado en varias entrevistas que parte de un hecho personal, como es la enfermedad, la psoriasis, y se propone, no lo sé exactamente, si hablar sobre la relación con la enfermedad. Pero alguien puede pensar que puede ser un libro de autoayuda o un libro que explora... No, por Dios, no, espero que no. Algún lector ha ido pensando eso, o que es un ensayo sesudo sobre la enfermedad en sí, y no, es nuevamente un libro raro, porque de repente te puedes encontrar que en él está Stalin o John Updike, en fin, que la piel le sirve para reflexionar sobre cosas muy dispares. Y esto me da a mí pie para la primera pregunta, que sería, realmente cuando empiezas a escribir el libro, ¿cuál era tu objetivo, no? Porque no te voy a decir ya de dónde parte, que ya lo sabemos, sino a dónde querías llegar, ¿cuál es el objetivo de este libro? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todos por haber venido y haberos inscrito antes y todas esas cosas que son un poco latosas y que de verdad que muchas gracias. Y a la Fundación, por supuesto, por invitarme. ¿Cuál es el objetivo de un libro? Yo no sé, yo no me planteo la escritura en esos términos de qué quiero lograr con el libro, ¿no? Me parece que eso es casi una predisposición un tanto burocrática con el hecho literario. Yo escribo un poco a ciegas. Me considero un escritor bastante intuitivo, que necesita llenar muchas páginas para saber qué es lo que quiere, ¿no? Yo escribo de una forma grafómana, todo lo que me pasa y todo lo que me preocupa y todo lo que me obsesiona se pasa en algún momento por el tamiz de la escritura. Puede ser por un libro, puede ser por cualquier otro vehículo, ¿no? Y conforme
va escribiendo, que para mí es un proceso continuo, es una cosa que no dejo de hacer ningún día de mi vida, pues van tomando forma y van tomando formas, intuiciones muy vagas que se van concretando conforme voy escribiendo, y que al final se terminan de concretar cuando reescribo ya definitivamente, porque para mí el verdadero trabajo de un libro es la reescritura, no la escritura. La escritura puede ser incluso una actividad que puedo hacer casi medio en trance, ¿no? Que no sé muy bien por dónde me va a llevar, empiezo a contar historias, empiezo a asociar ideas, empiezo a asociar imágenes, y luego de ese magma un poco inabarcable y seguramente incomprensible para cualquiera que no sea yo. Yo si me muero en mitad de una obra inacabada, nadie va a ser capaz de acabar esa obra. Quiero decir, nadie va a entender en el ordenador qué diablos quería hacer con ello, ¿no? Pues con eso yo voy trabajando y voy viendo hacia dónde quiero llegar. Y me doy cuenta en ese momento que el libro lo tenía escrito desde hace mucho tiempo, ¿no? Y con la piel yo quería desde hacía mucho tiempo escribir, plasmar de alguna forma esa obsesión, esa picazón, esa autoconciencia del cuerpo que a mí me da la enfermedad de la psoriasis, y transformarla en un... Iba a decir una palabra muy antipática que usan mucho los críticos, en un artefacto literario, que es una cosa muy repelente y muy odiosa, ¿no? Pero sí, en un libro, como todos los míos, yo creo que difícil de clasificar, deliberadamente difícil de clasificar, donde voy encabalgando una serie de géneros para intentar dialogar con el lector, ¿no? Entonces, ¿qué pretendo? Bueno, pues pretendo tomar el hecho de mi experiencia de la piel, mi experiencia como enfermo de la piel, y el concepto tangible y físico de la piel como algo real, no como una metáfora, no como una metáfora de otra cosa, sino como la piel humana, como una excusa para irnos por los cerros de Úbeda. O sea, a mí es como una especie de estructura jazzística, digámoslo así, que tienes una melodía base, que es la piel, que te permite luego improvisar e irte por muchos sitios, y la propia escritura te va llevando a una serie de conclusiones. Y este libro se ha ido cerrando a sí mismo, y es un libro que al final tiene una estructura con un final feliz también, y tiene un cierre y un orden, yo creo que superior, aunque en apariencia parezca que no, porque tiene materiales muy diversos y intervenciones de géneros muy diversos. Al final creo que es uno de mis libros más compactos y homogéneos, y que van más al grano, siendo yo alguien que se va muy por las ramas constantemente, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa idea de obra inacabada. Por eso me resulta extraño el concepto objetivo que me planteas. ¿Qué objetivo te planteabas con el libro? Bueno, para mí es que yo ni siquiera los libros los considero como obras cerradas y acabadas, ¿no? En ese sentido. Creo que yo concibo la literatura como un proceso abierto y en construcción, y con libros que van cerrando otros libros y que van apelando otros libros y que se van dialogando, ¿no? Hay otros autores que tienen un concepto de la obra y del libro mucho más unitario y mucho más cerrado, ¿no? Y que quieren hacer una obra que aspire a algún tipo de perfección. Yo, al contrario, yo aspiro a un tipo de imperfección que se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este libro creo que se entiende bien, quienes me han leído los anteriores entienden bien que es perfectamente coherente con lo que he venido haciendo. Y quien me lee por primera vez pues se desconcierta, yo creo que al principio un poco, no sabe muy bien a qué estoy jugando, pero si se deja llevar, se relaja un poco, como pasa con cualquier manifestación artística. En el momento en el que te relajas y dices, bueno, a ver dónde me quiere llevar este individuo, pues creo que puedes entrar en el juego y puedes disfrutar y puedes meterte en la historia, ¿no? Eso intento que mis libros sean, el lector se sienta bienvenido y no expulsado en ese sentido. Creo que así es. Era una pregunta un poco tramposa, lo reconozco, porque tengo una amiga que tiene un problema en la piel, y entonces llegó al libro, debió de oír algo relacionado y dijo, este es mi libro. Y entonces me dijo, estoy leyendo la piel. Digo, pues mira, voy a estar con su autor dentro de poco. Y le pregunté, ¿qué te parece? Dice, es que, claro, yo creía que era otra cosa. Por eso te decía que no. Pero lo que más me gusta. Lo compró en la sección de dermatología de la librería, porque a veces lo pueden poner, ¿eh? Hasta ahí no llego. ¿Cómo llegó hasta el libro? No lo sé. Sé el final. Y dice, entonces, pero me hizo mucha gracia porque además yo la conozco y sé lo. Y entonces digo, pero ¿y qué te parece? Dice,
no es lo que yo pensaba, pero me está interesando mucho. No sé dónde me llevará. Y eso me encantó. No sé dónde me llevará, porque efectivamente el libro, y yo creo que en eso todos tus libros, y es verdad, son un viaje que hay que hacer contigo, de tu mano, sin saber muy bien dónde nos va a llevar, pero que es el tránsito lo que importa, ¿no? Y en ese tránsito te decía antes que estaba pues, Stalin, Updike, y como a mí me interesa mucho la cocina, quería saber si esos materiales te iban llegando en el proceso, si tú ya tenías idea de que, por ejemplo, yo no tenía ni idea de que el autor tenía esa enfermedad. ¿Cómo fue un poco, cómo fueron llegando esas ramas que luego cierras, ¿no?, al final? Bueno, eso va llevando de forma casi natural como los sedimentos a una playa, exactamente igual. Como a mí sufro la enfermedad de psoriasis, pues de una forma... ahora estoy muy bien, pero he llegado a estar muy mal, ¿no? He tenido unas manifestaciones muy graves de la enfermedad. Que luego, en fin, no os voy a contar mis penas porque sabéis que hay un dicho, a pesar de que eso se aplica poco a los escritores autobiográficos, pero hay un dicho que yo intento seguir y es que a mis amigos no les cuento mis penas, que los divierta su puta madre, que decía, ¿no? Que había un dicho que no recuerdo, alguien del CIRA lo decía, se lo atribuye. Entonces yo intento aplicarlo. A mí me llamaba mucho la atención cuando me encontraba un texto, una referencia en una biografía que tal autor, como por ejemplo Nabokov, que yo soy muy nabocoviano, soy un grandísimo lector de Nabokov, que tenía psoriasis, ¿no? Y había alguna referencia, generalmente siempre muy perdidas y muy como nota a pie de página, ¿no? Y como algo que no se le da importancia. Pero a mí me llamaba la atención en rojo, entonces lo subrayaba, apuntaba y empezaba a acumular información, empezaba a buscar, a indagar, para darme cuenta hasta qué punto la psoriasis podía explicar parte de su obra, podía explicar parte de su biografía, de lo que es, ¿no? Y me iba encontrando personajes que tenían, que generalmente nadie sabe que tenían psoriasis porque pasa inadvertido. Tú te puedes leer una biografía entera de los dos tochos enormes que Sebag Montefiore le dedicó a Stalin, y no darte cuenta, leértelos, enterarte bien, disfrutar y no darte cuenta de que Stalin tenía psoriasis. Sin embargo, hay muchas páginas en las que lo señala y muchos pasajes, ¿no? Y hay muchas referencias a la psoriasis de Stalin, pero que si no tienes la enfermedad te pasa inadvertido. Es una palabra que si no está en tu vida, pues no te da igual, ¿no? Entonces yo intento aplicar ese foco, aplicar ese sesgo y fui acumulando muchos materiales, pero por pura obsesión, no porque quisiera escribir un libro, sino porque me interesaba, por puro cotilleo, ¿no? Por puro morbo en ese sentido. Y ya cuando acumulé pues una pequeña biblioteca en ese sentido y un montón de referencias, me di cuenta de que sin darme cuenta había hecho una pequeña tesis doctoral, y entonces es cuando de una forma absolutamente fenicia y crematística, es cuando ya digo, bueno, pues he invertido un dinerito y un tiempo en esto, pues tendré que sacarle un partido, tendré que sacarle un capital a esto. Entonces digo, vamos para que no sea tiempo y dinero perdido, y sobre todo para que mi mujer no diga que le estoy llenando la casa de libros que no valen para nada y que mierda, pues le saco un libro un poco para justificar mi existencia, que es lo que hacemos los escritores en general. Intentamos llevar una vida de ser muy vagos y de ser parásitos sociales. Sabéis que en la China maoísta nos llevaban a campos de reeducación con muy buen criterio, porque era gente que eran gestores que sabían gestionar muy bien su país, y sin embargo aquí pues nos invitáis a sitios estupendos como el Círculo de Recreo, nos lleváis de paseo, nos dan una Real Academia, esas cosas. Entonces, para justificar ese tren de vida parasitario que llevamos, de vez en cuando tenemos que escribir unos libros, ¿no? Y eso es lo que hago yo, justificarme un poco ante la sociedad para poder pagar mi cuota de autónomos, nada más. Para quien no lo haya leído, no se vayan a pensar que todo el rato está hablando de la psoriasis, porque realmente la protagonista del libro es la piel, como bien dice el título, y la piel es muchas cosas, pero es no solo lo que nos envuelve, también es lo que nos relaciona, ¿no?, con el mundo. Hay una frase que me encanta en el libro que dice: la piel es el grado cero del racismo. Y de repente pues hablas de un tema que desgraciadamente sigue vivo entre nosotros, ¿no? Cómo vemos al otro también es una cuestión de piel. Sí, sorprendentemente sigue vivo en el siglo XXI, en el año 2020, de una forma brutal en muchísimas partes del planeta.
cuando se supone que ya tenemos una conciencia de la monstruosidad que es el racismo, y a la vez, en cuanto ves un poquito la letra pequeña del racismo, te das cuenta de que es un fenómeno muy moderno, un fenómeno que no es consustancial antropológicamente al ser humano, que en la antigüedad los romanos no eran racistas. Los romanos sí que esclavizaban a gente, pero no por racismo, o sea, porque te tocaba ser esclavo, ya está, te había tocado y demás, pero no había... hay una cosa muy curiosa, y es que en las crónicas y en los textos romanos, cuando hablan de los reyes etíopes, de reyes africanos, que sabemos hoy fehacientemente que eran negros, en ningún momento se hace alusión al color de su piel. No consideraban que aquello fuera algo llamativo y demás, y probablemente sería, en un cronista a partir del siglo XVI-XVII, sería lo primero que diría, ¿no? Lo primero que le llamaría la atención. Entonces, el racismo es algo que hemos ido aprendiendo, que hemos ido asimilando históricamente desde el siglo XV, en la modernidad, en Europa, y que nos cuesta mucho trabajo quitarnos, ¿no? Y que no sé hasta qué punto hay muchas sociedades que no es que les cueste trabajo, sino que se aferran a él de una forma brutal. Y es un fenómeno para mí completamente inexplicable, ¿no? El hecho de que el color de la piel de alguien marque por completo tu vida. No tiene absolutamente ningún sentido ni ninguna justificación de nada. Pero ni siquiera desde un punto de vista, digámoslo, ya de teoría económica, si nos ponemos marxistas, si nos ponemos a ver los flujos del imperialismo y ese tipo de cosas, ni siquiera así justificamos por qué se esclaviza toda una raza. No hay ninguna razón, es uno de los mayores absurdos monstruosos de la historia de la humanidad, ¿no? Y todavía hoy sigue sin explicación y sigue sorprendiéndonos, ¿no? Cada vez y a mí desde luego, que intento escribir desde la perplejidad, intento mantener una visión muy poco cínica y muy ingenua, que es una mirada que me viene del oficio de periodista. O sea, yo lo primero que aprendí es que para ser periodista tenías que ser idiota, es decir, tenías que fingir ser idiota. O sea, que si tú al entrevistado le hacías notar que sabías más que él, cosa que solía suceder, pues que era una cosa habitual, que los entrevistadores sepan más que el entrevistado, pero si tú te haces el tonto, la gente habla más, porque se crece, se envanece, tal, y te cuenta cosas, y es mucho más interesante, y se dejan conocer, ¿no? Si tú adoptas una posición un poquito. Bueno, pues esa mirada, esa posición es la que yo intento preservar en los libros, ¿no? Pero si yo intento ponerme por encima y dar lecciones y pontificar, es cuando me pierdo un montón de cosas, ¿no? Y yo desde esa mirada el racismo me resulta completamente incomprensible y quiero que me siga resultando incomprensible, porque creo que el día que lo comprenda algo terrible habrá entrado en mí. O sea, si yo entiendo eso, quizá es porque se me ha podrido algo dentro, seguro. Sobre todo porque además demuestras con ejemplos que tiene mucho que ver con cómo vemos al otro, que le puedes ver de otro color aunque no lo tenga, simplemente porque no está en tu contexto cultural o porque no está en tus circunstancias. Y cuentas una cosa muy bonita, niños, que me gustaría que lo contaras porque es un poco el reflejo de, efectivamente, qué cosas más absurdas. Sí, había una historia que circulaba por internet, que está en el libro hace unos años, que era una historia majísima, de un padre que decía que su hijo de 5 años o de 6 años tenía un mejor amigo en el cole, y entonces que le había pedido raparse el pelo porque su amigo se iba a rapar el pelo. Entonces dice, si nos rapamos el pelo, como nos parecemos tanto, dice, nos confundirán, dice, y podremos hacer un montón de travesuras como si fuéramos hermanos gemelos. Entonces le rapa el pelo, dice, y entonces pone la foto, después dice, aquí os pongo la foto de los dos amigos, de mi hijo y su amigo. Entonces su hijo es blanco y su amigo es negro, pero ellos creen que son idénticos, ellos que se perciben y que pueden intercambiarse y que la gente no se va a dar cuenta. Es una historia que seguramente tendrá algo de leyenda también, pero sucede mucho. Yo lo veo ahora con mi hijo, que tiene 8 años, y uno de sus mejores amigos es un chaval negro estupendo. Nunca jamás ha hecho la menor alusión, nunca, ¿no? Y el otro me hizo gracia porque es un chico que sus padres son musulmanes, entonces, pero él el comedor come de todo, no tiene problema, pero nos vino el otro día y nos dice, mamá, yo creo que mi amigo
es alérgico al cerdo o algo, porque cuando ponen cerdo tal, me lo da a mí, dice, menos el chorizo, que siempre se lo come, dice, dice, todo lo demás hace así como que me lo da, pero, y le tuvimos que explicar todo, en fin, la comida halal y esas cosas, pero claro, son cosas que se incorporan con absoluta normalidad y, o sea, pues qué raro, no come, siempre que hay cerdo me da a mí la carne, o no sé por qué, mejor, por otro lado, mejor para mí, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y esa perspectiva infantil a mí me dice, y hay otras pruebas más, es decir, no es solo los niños, hay historias de cómo percibimos unos a otros. Hay una serie israelí de mucho éxito que se llama Fauda, que está en Netflix, donde se ven, en fin, es un grupo de las Fuerzas Especiales de Israel que está siempre trabajando contra el terrorismo palestino, y hay actores palestinos e israelíes y se habla los dos idiomas, se habla el árabe e israelí, al oído el árabe y el hebreo al oído no se distinguen, porque además son lenguas muy parecidas. Y no se distinguen étnicamente ellos tampoco. O sea, los israelíes están todo el rato infiltrándose en Palestina porque nadie les toma por israelíes. Es decir, porque en el momento en el que tú te vistes un poco y te camuflas entre la multitud, no hay rasgos étnicos. Los rasgos étnicos los ves en el contexto. Lo que ves es otra cosa. Entonces eso te hace ver que hay una mirada cultural, que no es una mirada que está ya programada genéticamente, sino que vemos lo que nos han enseñado a ver. Y eso me parece que es algo muy resaltable, ¿no? De eso le dedicaba en un capítulo que se titula Brevísima historia del racismo, y que por supuesto no es ni brevísimo ni es la historia del racismo, pero cuenta sí, eso. pero que da estas pautas. Y entre las muchas cosas que se encuentran en este libro, pues hay un capítulo que a mí me gusta especialmente, que se titula La Edad Media de la piel, y que me van a permitir, y tú sobre todo, que te lo destroce un poco, porque voy a leer el primer párrafo para que vean un poco el tono del libro, ¿no? Se titula así: La Edad Media de la piel. Sucederá sin aviso, como la vejez y el desamor. Un día me daré cuenta de que hace tiempo que no beso a mi hijo. Me esforzaré por recordar la última vez que lo envolví en un abrazo largo y estrecho, oliendo a lo que él huele y manchado de su sudor. No habrá escenas violentas, ni un déjame en paz, ni un empujón. Ni siquiera una broma torpe del tipo, que corra el aire, papá. Los dos iremos entendiendo sin necesidad de pensarlo que su cuerpo se ha independizado del mío. Dejará poco a poco de venir a dormir a nuestra cama y de darnos la mano cuando paseamos por la calle. Y un día lo descubriremos libre y redondo. Bueno, es que me encanta esta introducción, que es así de tierna y de maravillosa. Bueno, pues lo que viene después es un capítulo divertidísimo acerca del primer beso, de cómo puede ser la experiencia del primer beso. Absolutamente divertido. Y la edad media de la piel, según este señor, es esos años que transcurren entre que le das el último beso a tu padre y ya no quieres que te coja de la mano ni nada de eso, y alguien te da el primer beso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la idea que te decía del libro como artefacto, lleno de materiales diversos. Sí, que intentan. En realidad sí que creo que es bastante homogéneo y va fluyendo, pero sí que hay un montón de elementos extraños, ¿no? Y esta idea de la Edad Media de la piel, que son ideas literarias. Yo creo que parte de las obligaciones de un escritor es intentar alumbrar conceptos literarios, que son literarios, que intentan sugerirte, intentan hacerte pensar sobre tu propia experiencia de una forma distinta. En fin, quizá me adelanto, pero la España vacía es eso también. O sea, esos son conceptos poéticos y literarios que no responden a una realidad tangible y a una realidad mensurable, pero sí que tienen la capacidad de sugestionar emocionalmente, y creo que eso es lo que hacemos los escritores y eso es lo que hace la literatura, ¿no? Y ese es el gran poder de la literatura. La literatura no tiene la capacidad de cambiar el mundo, no tiene ningún poder más allá de la relación íntima que pueda establecer con el lector, pero sí tiene esa capacidad de inducir al lector que repiense su propia experiencia y sus propios sentimientos a través de conceptos que trabajamos literalmente, ¿no? Y esa idea de la Edad Media de la piel pues
ese barbecho que va desde el momento que yo como padre estoy temiendo, en el que mi hijo, en lugar de que yo le acompañe hasta la puerta del colegio, me diga que me quede 3 manzanas antes porque le da vergüenza que le vean con sus amigos, ¿no? Y que ya, en fin, no te tocan, hasta el momento del despertar sexual, ¿no? Del primer beso. Ahí hay unos años que, si te fijas, curiosamente, cuando lees autobiografías y memorias e incluso biografías de personajes, son años de los que se pasan por alto. Una autobiografía se centra mucho en la infancia es muy importante, dedican generalmente muchos capítulos al principio, y luego ya pasamos a la juventud. Y hay como un pasar de puntillas por esos años, y yo creo que es porque no guardamos recuerdos, porque nuestros recuerdos están muy asociados a lo sensitivo, a las emociones, a los olores, ¿no? Cuando recordamos a nuestros padres, recordamos el olor de su tabaco, recordamos el tacto de un abrigo, recordamos un montón de aromas. Por eso la comida y la cocina es tan sugestiva, ¿no? En cuanto tenemos un guiso que nos recuerda a lo que hacía nuestra madre, nos transporta a la infancia con nuestra madre, ¿no? Y en esos años vivimos un poco encapsulados. Nadie nos toca, no tocamos a nadie, entonces creo que no fabricamos los suficientes recuerdos. Es como un periodo de transición, un periodo de barbecho, ¿no? que se rompe. Es como por eso lo llamo la Edad Media, pero es un periodo como oscuro dentro de nuestra biografía, ¿no? Que luego se rompe cuando empieza el primer beso, que es la irrupción del Renacimiento, que como todos los renacimientos son violentos, llenos de condottieri que degüellan a gente y de Borgias que montan orgías. Y eso es el Renacimiento, que tampoco es especialmente bonito. O sea, luego lo edulcoramos. Del Renacimiento nos queda la Capilla Sixtina y por eso creemos que fue una etapa buena. Pero y de nuestra adolescencia nos quedan unos recuerdos que se parecen a la Capilla Sixtina, pero no nos acordamos del gran capitán, de la matanza de Moctezuma y de todo lo que vino, que también fue lo que fue la sustancia de nuestros días en ese momento. Y el primer beso es uno de los episodios traumáticos de nuestra vida. Es un trauma horroroso. O sea, eso no lo ha disfrutado nadie. Nadie. O sea, es uno de los grandes mitos, el hecho de, el primer beso. No, el primer beso es una mierda. El primer beso es un espanto traumático que hay que quitarse de encima cuanto antes para decir que ya lo has pasado, ¿no? Como antes se pasaba la mili, lo mismo. O sea, esto hay que pasarlo y ya está. Entonces, bueno, ya has pasado otra etapa en tu vida, pero no es un recuerdo bonito, es una experiencia traumática y como tal la cuento. Y como toda experiencia traumática, en la literatura hay que contarla con humor, porque si la cuentas en serio, entonces es cuando deja de ser traumática. O sea, lo que contamos cachondeándonos es lo que nos hace daño de verdad. Eso es. Eso que te hace decir que a gustito estábamos en la Edad Media. Eso es. Y no haber llegado hasta aquí. Bueno, el libro se publica hace unos meses, en mayo, creo. En mayo, sí. En mayo. Eso quiere decir que mientras lo estabas escribiendo, en tu cabeza no podría pasar, me imagino, que el libro llegaría en plena enfermedad. Es decir, que tú escribes sobre una enfermedad y de repente llega en medio de una pandemia en el que este país y el resto de los países del mundo están intentando acostumbrarse a vivir con la enfermedad. No sé si esto a ti te ha provocado alguna reflexión o te ha hecho pensar, ¿no?, la casualidad y la oportunidad, entre comillas, de estar viviendo esta situación, ¿no? Pues sí, es un libro que se metía lateralmente, tangencialmente en un tema que no estaba dentro de nuestro horizonte, que es la enfermedad, que nunca lo está, y de repente la enfermedad se convierte en todo, ¿no? Y claro, las reflexiones que contenía de repente pasan a ser centrales. Sí, eso cambia. De hecho, cambió un par de parrafitos porque el libro, yo lo acababa de entregar porque el libro iba a salir para la Feria del Libro. Vamos, iba a salir, estaba programado para que saliera en abril. Lo retrasamos un poco o sea, la editorial decidió mantener el lanzamiento. O sea, cuando viene esto todavía no estaba en imprenta y no sabíamos qué hacer, si abortar o qué pasaba, ¿no? Entonces decidimos tirar para adelante. A mí las editoriales me suelen usar un poco como conejillo de indias porque soy bien llevado. O sea, yo esto con Javier Marías no se atreverían, pero porque Javier Marías les mandaría a la mierda, les diría, no, mira, yo estoy en mi casa, déjame en paz, yo no voy. Pero conmigo sí que dice, vamos a probar nuevas formas, vamos a hacer nuevas formas de promoción. Y yo digo, como soy tonto y digo que sí a todo, pues conmigo sí que les funciona. Entonces lo mantuvimos y dio tiempo, antes de ir a imprenta,
dio tiempo a revisar el texto un par de veces y sí que hay una alusión y aparece la palabra coronavirus, aparece. Pero son 2 parrafitos que toqué nada más, porque me parecía que se había quedado anacrónico algunas alusiones que hacía a cómo miramos la enfermedad, ¿no? Y que ya no tenían absolutamente ningún sentido. Y algunas alusiones a la salud pública y a la sanidad pública que retoqué un poquito durante la pandemia. Sí. Tú que además de convivir con un problema has contado cómo otras personas se relacionaban con él, me interesa saber, cuando empezó toda esta movida, por decirlo de alguna manera, una cosa que a mí me hacía gracia, porque yo quería ser también, no quería ser escéptica, pero lo era, cuando decían, bueno, de todo esto saldremos mejores, ¿no? Y a mí eso, bueno, me hacía pensar así, bueno, ya hemos vivido el tiempo suficiente para ver que esto no está siendo un poco así, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú, cómo estamos llevando todo esto, cómo está el país, todo el ruido que hay? Me interesa tu opinión al respecto. Pues un poco desolado, desorientado como todos, ¿no? Eso sí que me sorprende mucho la gente que el mismo día del estado de alarma y el mismo día del confinamiento ya tenían teorías sobre la sociedad, ya tenían en fin, y Slavoj Žižek había sacado libros ya contando cómo iba a ser el nuevo mundo. Me ha sorprendido un poco la vorágine de reflexiones totalmente abuela pluma y como muy seguras de sí mismas que han surgido. Y me ha entristecido mucho la reacción infantil que en general como sociedad hemos tenido, ¿no? Creo que es verdad que hay un sustrato que, si tú te fijas en cómo fue la peste del siglo XIV, ¿no? que arrasó con toda Europa y que propició luego el Renacimiento, que es un punto de inflexión enorme en la historia europea, en la civilización europea, y reaccionamos sustancialmente igual. O sea, reaccionamos ante la peste con la misma negación y con unas... en fin, con una histeria más propia de niños que de adultos. Me parece yo que no he visto serenidad, por supuesto no lo he visto en los gobiernos, pero no lo he visto tampoco en los ciudadanos. Yo creo que a mí me desazonaba mucho los aplausos, que yo al principio sí que salía, porque en fin había como una electricidad emocional muy grande en el ambiente, pero yo enseguida dejé de salir, me desazonaba mucho porque me parecía que era como la necesidad constante de una sociedad que era incapaz de quedarse calmada un tiempo y bueno, y a la expectativa de a ver qué pasa, ¿no? Teníamos que hacer constantemente cosas y a los escritores se nos exigió, y a los artistas en general, se nos exigió enseguida que teníamos que entretener, que teníamos que estar ahí, que había un montón de gente que estaba haciendo clases de zumba online y clases de, en fin, un montón de y gente, en fin, en mi calle había unos que estaban tocando, unos llegaron a sacar una batería, o sea, en mi calle había un grupo que se formó en una fachada, unos que sacaban una batería, que hace falta ser cabrón para sacar una batería, pero una batería, otros salían con un bajo, unas guitarras y amenizaban. Y claro, hay una frase de un concepto de Vasily Grossman, el escritor soviético, que a mí me viene muy al pelo. Dice, yo desconfío mucho y me aterra mucho la gente que quiere hacer el bien. Dice, yo creo en la bondad, pero la gente que quiere hacer el bien no. Entonces, hemos estado en manos de gente que quería hacer el bien, y eso es lo peor que nos puede pasar. porque son todos animadores socioculturales y no permiten que nos comportemos como adultos, no permiten que la sociedad, pues, en fin, tome conciencia de la gravedad de lo que nos ha pasado. Enseguida, en cuanto ha habido un momento de escape, parecía que ya no estaba pasando nada. Nos hemos negado a ver los muertos, nos hemos negado a asumir realmente todo lo que nos estaba pasando, y creo que merecía un poco de calma y un poco de reflexión y un poco sobre todo de temple, y yo no lo he visto. Es decir, yo he visto sobre todo una reacción de huida hacia adelante muy histérica, y eso a mí me ha hecho sentirme muy extraño y muy solo en ese sentido, sí. Pero fíjate, eso que dices de una reacción infantil,
Yo creo que es un camino, yo por lo menos lo veo en todos los aspectos últimamente. Sí. Últimamente es, supongo que en décadas, porque estas cosas no surgen de pronto, pero sí que creo que vivimos una sociedad que se va infantilizando, como que todos nos lo tienen que dar muy hecho, ¿no? No sé, yo por lo menos a veces, y ya si descendemos a cosas tontas, muy tontas, esto reconozco que es una tontería lo que voy a decir, pero hay un anuncio, es que a mí me deja perpleja, yo debo de seguir mirando el mundo con perplejidad y toco madera para que no se me pase, pero es que hay un anuncio que me tiene estos días muy preocupada en televisión, porque anuncian una lavadora que por lo visto se puede poner el detergente para mucho tiempo y entonces está toda la familia muy feliz porque cada vez que ponen la lavadora no tienen que echar detergente, ya está echado como un depósito de gasolina y entonces yo lo veo y digo, a ver, yo no debo de entender porque no entiendo que eso pueda producir ningún tipo de felicidad ni bienestar, o sea, no es que la lavadora lave sin detergente, sino que hay gente que se siente estupendamente feliz por eso y yo digo, una de dos, o esto ya es un sitio de guardería o yo ya no entiendo el mundo en el que vivo, ¿no? Que esto es una tontería, pero... No es ninguna tontería. Yo vi que habíamos tocado fondo ya, o sea, sabes que desde el 19, desde que los filósofos Nietzsche empiezan a desarrollar el nihilismo, hay una conciencia en Occidente de que vivimos en una sociedad decadente, ¿no? de que esta civilización se está yendo al carajo, ¿no? Ya nos vamos. Yo creo que yo vi el momento en el que tocamos fondo cuando entré a un supermercado hace años y vi naranjas peladas. Vi naranjas peladas envueltas en plástico. Digo, somos incapaces, somos una sociedad incapaz de pelar una puta naranja, con perdón. O sea, nos hemos ido al traste, ¿no? Sí, somos una sociedad. El infantilismo es un rasgo enorme. Y lo desolador es que yo pensaba que que era un rasgo propio de una sociedad próspera en la que no pasaba nada, es decir, cuando no tienes grandes traumas, cuando no vives en una dictadura, cuando no vives en la miseria, cuando no tienes preocupaciones de verdad, tiendes a inventártelas, es normal, porque vivimos con el prestigio de la preocupación y de la victimización, y eso entonces es algo normal, pero yo pensaba que era un rasgo de sociedad próspera, en ese sentido, incluso que a pesar de las crisis seguía siendo una sociedad muy próspera, ¿no? Pero ha pasado algo muy serio que no sabemos todavía muy bien y tardaremos muchos años en saberlo, las hondas consecuencias que esto va a tener. Yo creo que esto es un punto de inflexión en nuestra historia, eso es evidente, las cosas ya no van a ser como eran durante mucho tiempo y esto va a traer una transformación muy profunda, quizá no tanto como la que trajo con la peste del siglo XIV, pero sí que va a ser una transformación muy profunda y seguimos igual. Es decir, yo pensaba que todo el debate que había sobre las guerras culturales, unos debates que eran muy ingenuos, muy naifs y con muy poca toma de tierra, ¿no? de gente que se puede permitir el lujo de discutir ciertas cosas y de enfadarse y de hacer banderas por ciertas cosas porque en el fondo realmente no le pasa nada, ¿no? Pues todas esas guerras culturales yo pensaba que se iban a esfumar y al principio se esfumaron, pero han vuelto enseguida, o sea, seguimos otra vez igual. Parece que no estamos dispuestos a comprender lo que nos está pasando, ¿no? Y no estamos dispuestos a mirarlo. Y eso es lo que me parece desolador, porque yo pensaba que el rasgo de la infantilización era un rasgo transitorio de la sociedad, propio de las circunstancias, pero no es un rasgo mucho más profundo, es una actitud mucho más profunda de que nos va a costar mucho quitarnos. Sí, porque se supone que esto debería ser una oportunidad, ¿no? Decían, una oportunidad para aprender algo, para modificar quizá cierto... Yo soy muy escéptico, yo creo que las tragedias son tragedias. Es decir, yo no creo que te sobrepones a ellas y sobrevives y chapoteas y como puedas, ¿no? Y de la forma más digna y menos puñetera posible, a ser posible, ¿no? Pero no creo que las tragedias sean un aprendizaje, ¿no? Sí que exigen cosas de nosotros. Exigen dignidad, exigen temple, exigen actitud adulta, pero no creo que sean lecciones de vida que debamos aprender, ¿no? Porque en ese caso serían bienvenidas. Y yo creo que no, en fin, yo maldigo la hora en la que esté viviendo esto. O sea, ojalá no hubiera pasado nunca, ¿no? Nunca. No, pero yo me refería, por ejemplo, nos pone delante del espejo de ciertas cosas, de ciertas carencias, ¿no? Ya hablo a nivel colectivo, a nivel social.
pues la necesidad de no cargarse las estructuras sanitarias, por ejemplo, ¿no? O invertir en investigación y tal. Entonces, esto parece que se estaba poniendo en el foco y de repente te das cuenta de que no va a pasar eso, no va a pasar, no parece que vayamos a modificar en eso tampoco, ¿no? Con lo cual da un poco de estremecimiento, ¿no? Da miedo, da miedo. Eso da miedo, sí, la falta absoluta de conciencia, ¿no? Porque yo sí que cuando estábamos sanos todos, cuando no llevábamos mascarilla, y en el libro hay un pasaje que está escrito el año pasado, antes de todo esto, en el cual yo doy gracias por vivir en un país donde hay una sanidad pública creada por el consenso de una sociedad que considera que eso es la columna vertebral de su convivencia, ¿no? Y que la existencia de ese sistema de salud pública, que no sé por qué se repite todo el rato la butad de que era el mejor del mundo. No creo que fuera el mejor del mundo, pero sí uno de los mejores del mundo, entre otras cosas porque no hay tantos en el mundo. Quiero decir, no hay tantos países que tengan lo que tengamos, ¿no? Y entonces son unas páginas en las que yo he recibido la mejor atención que se puede tener en el mundo por mi dolencia y tenía en mis manos unos medicamentos casi experimentales que el Estado español, es decir, la sociedad española, ha puesto en mis manos gratis. Y unos medicamentos que yo, si tuviera que abonarlos, pues tendría que hipotecar mi casa probablemente o tendría que prostituirme, no sé lo que tendría que hacer. Es decir, no podría acceder a ellos, ¿no? Eso yo lo cuento un poco como la dimensión de la historia de España. Estoy pasando al lado de una estatua de Fernando el Católico que está muy cerca de mi casa, que yo paso junto a ella cuando voy al hospital, y entonces el capítulo se titula Conversaciones con un rey de piedra, porque hablo con la estatua, ¿no? Y entonces digo que lo que tengo en la bolsita es una hazaña y un logro muy superior a todas las hazañas que hizo Fernando el Católico y que hicieron todos los reyes de España. O sea, la verdadera grandeza de este país estaba en esa bolsita con una caja pequeñita. Ese es el mayor logro que hemos hecho como nación en toda nuestra historia, ¿no? Y no somos conscientes de ello. Y lo que tú decías, Angélica, yo creo que debería haber sido, y esos aplausos, por eso me dolían o me resultaban tan antipáticos los aplausos, porque pensaba que realmente era una impostura muy fugaz, que realmente eso no era una toma de conciencia de algo que muy poca gente ha demostrado ser consciente de ello, ¿no? De ese logro y de estar dispuesto a defenderlo. Yo creo que si no somos conscientes, después de todo lo que ha pasado, de la enormidad, de lo grande que es esto, pues creo que no vamos a ser conscientes nunca, ¿no? Nos estamos peleando por glorias del pasado y por naciones ficticias, que como son todas las naciones por otro lado, y por mitos y por banderas y por tonterías absolutas, y no estamos tomando conciencia de lo grande que hemos hecho, de un logro humano excepcional, que es que una sociedad ha creado un consenso mediante el cual dice que es fundamental y básico que nos cuidemos. O sea, y que cualquier persona que necesite, cualquier persona de esta sociedad que necesite un cuidado, la sociedad se lo va a dar. Eso es un consenso excepcional que muy pocos países han alcanzado. Bueno, pues estamos dispuestos a cargarnos también. Quiero decir, no estamos dispuestos a asumir lo grande que es eso. Así es. Mirando un poco hacia atrás, antes comentabas que cuando escribes el libro, pues no es un tema, la enfermedad no es un tema que esté en el foco, es un tema lateral, pero estás acostumbrado a que esto te pase con tus libros, porque cuando publicas La España vacía, tampoco el tema de la despoblación estaba en la agenda sociopolítica en ese momento. En ese momento se estaba hablando de Cataluña, sobre todo, bueno, y seguiríamos si no hubiera sido por la pandemia, o por los efectos, digamos, por las consecuencias del 15M, etcétera, etcétera. Y de repente escribes La España vacía y vuelves a poner en el foco un tema de esos que en este país somos incapaces también de abordar, ¿no? y que es un tema recurrente. ¿Cómo te sientes cuando de repente te das cuenta de que incluso has acuñado un término, ¿no? Porque ya no se habla de despoblación, sino que se habla de la España vacía y un poco lo que, ¿no? el efecto que tuvo? Supongo que para ti sería absolutamente sorprendente y no sé, cuenta un poco esa... Sí, pero si no puede no ser sorprendente. Uno no puede escribir pensando que va a pasar todo esto, mucho menos, ni de lejos. De hecho,
está escrito desde la libertad de la inconsciencia y de la lateralidad. Es decir, yo soy consciente y sé que estoy escribiendo un tema que no le importa a nadie. Y por eso lo escribo con mucha alegría, porque sé que es un libro que va a llevar a 4 locos, porque tradicionalmente todos los libros y todas las referencias escritas acerca de la despoblación o en torno a la despoblación, porque mi libro es un libro en torno a la despoblación, no, es otra historia, no han tenido ningún eco. Quiero decir, no, entonces yo escribo, incluso aparece publicado no en la editorial donde yo publico las novelas, sino en una editorial de ensayo, Turner, independiente pequeña, por amistad que tengo yo en ese momento y que sigo teniendo con Pilar Álvarez, que ahora sigue siendo mi editora, pero ahora está en Alfaguara, ¿no? Y que es la que me incita y me espolea un poquito a escribir el libro. Si yo pensara que el libro iba a tener ese impacto, no lo hubiera escrito, no habría podido escribirlo, ¿no? Es sorprendente, pero luego a posteriori es verdad, como me han hecho, es una pregunta recurrente, la sorpresa y cómo he llevado todo esto y cómo sigo llevando todo el hecho de haber acuñado un término que ya es de uso común y que ya ni siquiera se asocia a mí, que luego ha mutado y le han añadido una sílaba y le han quitado una tilde y han hecho un montón de cosas. Yo creo que pero es una hipótesis y a lo mejor es equivocada. Yo creo que el acierto que tiene la España vacía, por un lado, es suerte, que sale en un momento en el que creo que la sociedad española, por una serie de cuestiones que ya intuyo en el libro, ya intuyo hacia el final, que hay una renovación y un interés y un cambio de sensibilidad que estoy empezando a detectar, pero que yo no soy consciente de lo profundo que es. Entonces cae justo igual si hubiera salido un año antes, un año después, no hubiera tenido ese efecto, pero cae justo en un momento en el que el país está también harto de Cataluña, es decir, harto del debate catalán, harto de un montón de debates identitarios, y confluye un hartazgo y una autoconciencia de un montón de gente que ve que hay un asunto muy importante que siempre se ha orillado, ¿no? Y que es muy importante sentimentalmente, es decir, que es importante desde un punto de vista de debate político ni de debate social, sino desde el punto de vista íntimo, que es la relación con sus pueblos, que es la relación con sus raíces, con sus antepasados. Y que eso es un elemento identitario muy poderoso que no se ha tenido nunca en cuenta y que nadie ha apreciado, ¿no? Y el libro pues, es como una piedra que cae justo en ese momento y entonces reverbera de una forma muy especial, como no han reverberado otros libros. Y la segunda virtud que puede tener o que se le puede atribuir es mi condición de forastero. Es decir, que no es, creo que la mayoría de la literatura, tanto de ficción como de ensayo, que se ha escrito sobre la despoblación y los éxodos rurales y demás, son literaturas autobiográficas que están muy basadas en la propia experiencia de los autores, y yo ahí soy un extraño, soy alguien que sí, que tengo, por supuesto que tengo mis historias con la España vacía, tengo mi abuelo y tengo historias de pueblos, pero para mí el interés es mucho más paisajístico, o sea, y por eso hay la literatura paisajística y el 98 tienen un peso muy importante en el libro, ¿no? Soy un viajero, soy un outsider, y creo que esa mirada cambia radicalmente el punto de vista desde el cual se había hecho esa literatura, que era un punto de vista más etnográfico, más nostálgico, más metido un poco en sí mismo, y creo que cuando un discurso que ya está muy poco aireado y muy metido en sí mismo, de repente llega alguien que le da una vuelta y con el atrevimiento propio del ignorante, que es como creo que hay que escribir, se lo lleva a su terreno y lo lleva a otro sitio, pues lo refresca, lo cambia radicalmente, y entonces es lo que permite que se electrifique aquello, ¿no? Pero es la hipótesis que yo tengo de lo que ha sucedido. Yo cuando escribo el libro no estoy pensando en nada de esto. Yo estoy intentando hilvanar una serie de reflexiones sobre el paisaje español e intentando averiguar hasta qué punto el rasgo de la despoblación es un rasgo cultural
que nos explica de alguna forma, ¿no? Y que nos explica, y buscó rastros pues, en la literatura, en el cine, en el arte, buscó rastros en un montón de sitios. Sí, porque además a mí me gusta decir que es una especie de guía turística que no tiene nada que ver con una guía turística, ¿no? Porque es un viaje también personal. Pero todo esto también sucede en un momento, y ahora con la pandemia más, en el que parece que hay gente que ha decidido volver, ¿no? a los pueblos. Estamos en una comunidad, yo llevo 30 años o más viviendo en Castilla y León, y creo que desde el momento en que me vine a vivir aquí, llevo oyendo el problema de la despoblación y de cómo frenarlo. Y es descorazonador ver las estadísticas, lo que nos predicen para el futuro, porque esto no va, en principio no va a seguir así. Sin embargo, con este tema de la pandemia, el teletrabajo y tal, parece que se ha instalado un poco la idea de que es posible una vuelta, ¿no? a los paisajes, a ese vínculo de la gente con sus pueblos. Pero no sé si tú ves ahí también un camino o no lo ves claro tampoco. No creo. Creo que el impulso urbanizador es muy poderoso y sobrevive la pandemia. Es decir, creo que tendría que ser, bueno, a ver, nos quedan años todavía, o nos queda, no sé si años, pero nos queda tiempo. Y tenemos que ver los efectos que va a tener sobre las ciudades, ¿no? Pero no solo me extrañaría mucho que se produjera un éxodo urbano al campo, sino que como civilización sería catastrófico. Quiero decir, o sea, no lo planteemos como una oportunidad para la España vacía ni para los pueblos. Miremos más allá del hecho de que un pueblo pueda recibir 4 o 5 familias y se reactive. En conjunto, para el mundo sería un desastre. Es decir, sería un desastre que las ciudades se abandonasen. No es algo deseable en ese sentido. Pero no creo que vaya a suceder. Yo ahora mismo no lo percibo. Yo creo que hay algunos casos que se sobredimensionan, como se ha sobredimensionado tradicionalmente lo que ha pasado siempre con la repoblación en la España vacía. Siempre que hay un caso de un pueblo que tiene un éxito, un caso de un pueblo que repunta, enseguida llama la atención y enseguida se llena de esperanza, hay reportajes, hay historias, y creo que hay un sesgo. Creo que hay un sesgo que no permite ver la magnitud del cuadro, que el cuadro es muy fácil, lo podemos ver todos, está en la web del INE. Tú ves la web del INE y ahí están los datos muy bien planteados y tú vas viendo cómo ese éxodo rural, que el último éxodo rural de los muchos que ha habido en España, el último éxodo, que es el del año 59, sigue todavía hoy con cuentagotas manifestándose, y en los últimos años se ha acelerado incluso todavía más, ¿no? Eso es terrible para las comarcas que se despueblan, pero en conjunto de la civilización no es traumático. Es decir, es traumático solo para los lugares donde esto sucede, y ahí es donde hay que hacer el foco y donde hay que poner las políticas y donde hay que plantearlo, ¿no? Pero no en un intento de reversión, que si se produjera sería por un sálvese quien pueda, sería porque la vida se ha vuelto invivible. Entonces ya cada uno se busca una autarquía y un feudito en cualquier sitio. Eso sería algo bíblico, sería algo terrible. Una distopía en toda regla, desde luego. Pero bueno, y pasando a otro tema más divertido, no solamente has acuñado el término de España vacía, sino que encima hay unos libros que un poco han surgido a rebufo y que miran esto con humor. Por ejemplo, Un hipster de la España vacía, de Daniel Gascón, o Los asquerosos, de Santiago Lorenzo, ¿no? Yo no sé si te ha divertido este tema, si los has leído y qué te parece. Sí, claro, sí, los he leído los dos en pruebas antes de que se publicaran. Sí, bueno, hay muchos. Y es uno de los efectos. Cuando un libro tiene éxito, enseguida las editoriales se interesan, y son libros que en otras circunstancias no encontrarían editor, o encontrarían un editor muy pequeñito, pues de repente han encontrado un hueco en el mercado, ¿no? O sea, se ha abierto un nicho. Se ha abierto un nicho ahí que mucha gente ha aprovechado muy bien, ¿no? Y yo me alegro, además. O sea,
encantado. O sea, es verdad que a veces te cansa un poco ver muchas fajas que ponen siguiendo la estela de España vacía, digo, hombre, pues sigue tu propia estela. Yo no, a mí, más que nada, porque a mí, como autor, no me gustaría escribir un libro que se promocionase como en la estela del libro de otro. Es decir, me gustaría marcar yo la estela, pero bueno, pero eso ya esto es un mundo muy complicado y cada cual se abre paso como puede. Eso los efectos del marketing son siempre... Has dicho una cosa que me ha hecho pensar bueno, como no escribes pensando en el lector ni en el efecto que pueda tener, esa libertad es lo que hace que tus libros sean como son. Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez cuesta más. Eso me interesa. Pues sí, antes de que lo que te voy a decir, dime. No, pues porque cada vez hay más expectativas, más ojos, hay más... sabes ya que hay alguien en Babelia con un garrote esperando para darte así. Es decir, o sea... no escribes con la misma tranquilidad de cuando pensabas que el libro lo lanzabas al mar y que a ver dónde llegaba, ¿no? Ahora sabes que hay un montón de ojos, no todos ellos amables, que primero están deseando que te des un batacazo y eso te pone un poco en tensión. Yo intento aislarme. Cuando escribo intento que la escritura sea un momento gozoso y no pensar en lo que hay fuera de mi despacho, ¿no? Pero cada vez me resulta más difícil, cada vez me cuesta más, ¿no? Pero es normal, quiero decir, con eso hay que bregar. ¿Alguna estrategia para librarte de esa presión? Concentrarme mucho. Y tengo la suerte de que los escritores llevamos vidas muy aburridas. Entonces, eso es una suerte, mantener esa vida que sí que pasan cosas, pero pasan cosas lejos de mi casa. Yo en mi casa estoy con mi hijo, estoy con mi mujer y me bajo a comprar al mercado y hago un arroz para los domingos. Quiero decir, y esa es mi vida cotidiana y me intento centrar mucho en eso y que, aunque te agradezco mucho que hayas dicho en la introducción que todavía soy joven, yo me veo muy mayor. Es decir, yo me veo ya superada mi esperanza de vida, con lo cual yo creo que aunque soy como cualquier escritor muy vanidoso, pero creo que ya gestiono muy bien mi vanidad. Quiero decir, ya un poco ya de diva vieja. No, yo te decía esto porque el tema de la libertad escribiendo es muy importante y eso me lleva a unir con alguien que siempre tenemos presente en este ciclo, que es Miguel Delibes. Y tú en el texto, que por cierto lo recomiendo si no lo han leído, en el catálogo de la exposición sobre Miguel Delibes, que ahora está en la Biblioteca Nacional y más adelante estará en Valladolid, Sergio del Molino escribió un texto verdaderamente fantástico que además ve la obra de Miguel Delibes desde un punto de vista diferente, que yo creo que también aportar, porque claro, sobre Delibes se ha escrito tanto y tan bueno también, claro, hay que decirlo, ¿no? Y hay gente que conoce en profundidad su obra, pero cuando alguien escribe algo distinto, siempre pues es de agradecer, y tú ahí yo creo que aportas una visión original y te refieres a Miguel Delibes como una persona muy libre, ¿no? A la hora de escribir. En este sentido me gustaría que un poco lo desarrollaras, ¿no? Porque efectivamente, lo comentábamos antes de empezar, Delibes es un autor muy distinto en cada cosa que hace y eso siempre es parte de una libertad, de conservar esa libertad, de no sentirse presionado por qué pasará con el segundo libro, sobre todo cuando has tenido éxito. Cuando una carrera empieza con un premio importante, supongo que en el segundo libro hay un vértigo, ¿no? Y a ver qué va a pasar, ¿no? Y a ti te ha pasado también, quiero decir que tú también en eso estás. Yo decía lo de los hitos de tu carrera y esas cosas condicionan. Pero ¿no? Delibes empezó muy joven, ¿eh? Delibes es muy meritorio porque ganar el Nadal siendo un niño y con una novela que no es de niño, es decir, una novela como muy madura, ¿no? Muy, que tú la lees y no parece que la haya escrito alguien que no ha cumplido 30 años. Delibes lleva muy bien, yo creo que es modélico y creo que Valladolid le sienta muy bien en ese sentido. Quizás si se hubiera mudado a Madrid y hubiera llevado otro tipo de vida, le hubiera... La vida típica que llevan los literatos en España, en el Café Gijón, quizá lo hubiera gestionado de otra forma, pero yo creo que era una persona desde muy joven muy apegada al suelo y eso le permitió ser muy libre también, eso le permitió no escribir pendiente de los demás, siendo un escritor muy permeable a todo, es decir, muy al tanto de todo lo que se escribió en Europa y que asimila muy bien todas las vanguardias europeas. Es un escritor muy moderno y muy de su tiempo, ¿no? Y a
la vez es muy libre, no le preocupa nada la opinión que tengan los demás, ¿no? de lo que está haciendo, y cada vez hace una cosa distinta, y en su obra toca muchísimos palos, ¿no? Y eso a mí me impresiona mucho, pero creo que parte de la explicación y parte de la fortaleza que él tiene para ejercer esa libertad de escritura tiene que ver con Valladolid, ¿no? Tiene que ver con una vida que solo es literaria cuando está escribiendo. Es decir, que luego él lleva, en fin, va al cine y va al periódico y hace otras cosas y da clases en la escuela, y eso le permite construir poco a poco una obra que siempre tiene mucho éxito, y que ese éxito le podía haber devorado. Y no le devora, pues porque creo que el éxito pues lo ve un poco como un rumor lejano, ¿no? Lo ve como que no permite que entre en su vida. Y eso es maravilloso. A mí una anécdota que me contaba su hija Elisa, que se salía de las películas cuando iba al cine y escribía reseñas, que se salía de las películas 10 minutos antes para que la gente no le preguntase qué le había parecido, ¿no? Y se escabullía un poco, ¿no? Bueno, pues esa actitud creo que tiene mucho que ver con su libertad, ¿no? Con el hecho de que, bueno, que no me venga el ruido del mundo, que yo estoy a mis cosas y yo estoy muy centrado en lo que quiero decir, en lo que quiero expresar, ¿no? Y eso hace de él un escritor excepcional en muchísimos sentidos, ¿no? Y es un escritor, pues, en fin, enorme. No voy a descubrir Delibes aquí, pero a mí me da muchísima envidia que alguien sea capaz de escribir como última obra El hereje, ¿no? Una obra tan monumental que resume tantísimo lo que él ha sido, que es capaz de proyectarse sus propias preocupaciones y sus propias contradicciones, las proyecta en lo que es una falsa novela histórica, porque en realidad lo que está haciendo es recrear una Castilla imaginaria, la Castilla que podía haber sido y no fue, y que se malogró por la monarquía y por la Iglesia, ¿no? Él soñaba con una especie de patria de castellanos libres a través del comercio, y recrea esa idea un poco, esa utopía del siglo XVI que el fanatismo aborta por completo. Lo hace enfermo y al final de su vida, ¿no? Cuando en un momento en el que cualquier escritor, que además ha tenido muchísimo éxito, ya no daría nada así, ya no se consideraría obligado a dar un do de pecho tan grande, ¿no? Y sin embargo él hace su obra más ambiciosa y más potente y más suya también, yo creo, pues en los últimos años de su vida. Y eso a mí me admira, porque a mí ya me cuesta levantarme de la cama a veces, y ver esa energía, ¿no? ese poder en alguien ya enfermo, y que lo había escrito todo y lo había hecho ya todo, y no tenía ninguna obligación de demostrarle absolutamente nada a nadie, que cualquier cosa que firmase estaba bien, daba igual. Pues a mí me emociona, y me parece que en fin, marca un listón enorme para todos los escritores posteriores. Además que se tiene que documentar, lo hace concienzudamente, efectivamente al final es admirable, ¿no? Que dejara ese libro para el final, sí. Entre comillas lo de dejara. Volviendo a lo tuyo, alguna vez has tenido también libros que han tenido menos eco, pero sí cierta polémica, y hay uno que me gusta mucho el título, sobre todo porque dice Lugares fuera de sitio, ¿no? Y ahí eres muy crítico con Joan Fuster, y eso te valió a ti alguna crítica también. No, pero mira, pero eso es una cosa que está en la Wikipedia, que alguien puso en la Wikipedia, que yo no me enteré, se pasó años, porque yo no me miro la Wikipedia, y alguien me lo subrayó. Creo que fue a raíz de una crítica de la Piel, en La Vanguardia, donde citaban esto, en su último libro se mete mucho con Joan Fuster, un intelectual valenciano y tal, y que es muy, además citaban, no recuerdo qué palabras eran, que era como... Sí, no recuerdo ahora. Que era con palabras gruesas. Muy grueso, sí, eso, que era como que te habías metido con él. Sí, que me había metido tal. Sí. Me sorprendió mucho leerlo, digo, pero... Entonces, claro, investigué, digo, ¿de dónde se ha sacado esto? Porque Mas Oliver Rodera no se ha leído ese libro, es decir, no lo saca de su lectura. ¿De dónde lo ha sacado? Y entonces, buscando, me aparece la Wikipedia, que alguien en la Wikipedia había puesto eso, como algo destacado en mi Wikipedia, ¿no? Que luego, en fin, le pedí a mi mujer que lo cambiara y que lo borrase, porque no tenía ningún sentido. Esa agria polémica, decía la Wikipedia, que mi libro había despertado una polémica y que había enfadado muchísimo a mucha gente por lo que decía, ¿no? De Joan Fuster. Ese enfado se reducía a dos cosas: a un
un blog de un profesor de valenciano en Valencia que me decía que vaya, cómo ya me vale nombrar a Joan Fuster en vano, y un señor en el periódico de Andorra que también me decía más o menos lo mismo. 2 artículos que tuvieron, no sé si 10 lectores entre los dos. Es decir, que yo no rehuyo la polémica, pero eso no fue una polémica, eso fue una... Entonces yo creo que uno de los dos, me imagino, fue el que se metió en la Wikipedia y lo metió ahí, pero no tiene ningún sentido. Es decir, yo no he discutido con nadie de esto. Es decir, a mí es una polémica tan de baja intensidad que a mí no me ha llegado. Es decir, yo no me he enterado. Entonces, probablemente no sé. Pega mucho además, ¿no? He ido a Valencia, he ido a Valencia y me han preguntado y he hablado de Joan Fuster y he departido sobre Joan Fuster con fusterianos y nunca hemos tenido ninguna... O sea, para entendernos, por si alguien no sabe un poco de qué estamos hablando, ¿no? De la persona que un poco teoriza sobre el valencianismo. Es el padre del valencianismo. El padre del valencianismo, ¿no? Sí. pero en cualquier caso... A ver, les molesta mucho la idea que molestó, pero ya ves tú, en unos círculos absolutamente marginales y minoritarios y que ni siquiera llegamos a discutir porque no hay nada que discutir. Quiero decir, yo hablando, es una obra que habla de Gibraltar, de Andorra, en fin, de los lugares fuera de sitio, ¿no? De los enclaves, y además uno de los enclaves es el Rincón de Ademuz. Entonces ahí aprovecho en esa obra, hablo del valencianismo porque esa es la parte de Valencia sin valencianos y Valencia con en fin, sirve mucho para hablar de la identidad valenciana. Y el gran constructor de la identidad valenciana es Joan Fuster, que es alguien idolatrado en la intelectualidad valenciana, sobre todo en la intelectualidad de izquierdas, ¿no? El Partido Socialista valenciano es prácticamente el ideario de Joan Fuster. Joan Fuster tiene un libro canónico que es Nosaltres els valencians, nosotros los valencianos, donde hace todos sus planteamientos y donde creo que se basa, y lo digo en el libro, en unos planteamientos etnicistas que son verdaderamente broncos. Y entonces cito párrafos enteros, unos cuantos párrafos, que son absolutamente, yo creo que desde la perspectiva democrática de hoy, absolutamente inaceptables, ¿no? de rechazo a los no valencianos y demás. En fin, está en el libro, lo podéis leer si queréis. ¿No? Entonces yo cito y lo cuento, pero son párrafos largos, extensos, no son frases. Entonces, claro, pues un profesor me acusó de haber sacado de contexto, que es lo que se acusa siempre. Digo, ¿pero cómo vas a sacar de contexto? Si es una página entera. Una página. No hay contexto, no he editado nada, lo he copiado tal cual, ¿no? Y eso molesta, pero claro, es que es un libro que se escribió en los años 60 y son muchas cosas de Fuster, y esto lo he hablado con editores de la obra de Fuster, que es verdad que hay muchos pasajes de Fuster que son muy problemáticos porque ofenden mucho al lector de hoy. Quiero decir, desde un punto de vista nacionalista en el franquismo, parece que son de una normalidad absoluta, pero hoy son absolutamente antipáticos, no sé, o sea, y creo que era necesario ponerlo en negro sobre blanco, pero yo pensaba que iba a despertar polémica, de verdad que no me hubiera extrañado, y estaba dispuesto a discutirlo y estaba dispuesto a ir a donde me invitasen. Pero no, la única respuesta fue un blog, no fue nada, o sea, fue un señor con un blog enfadado, nada más. El libro tiene además eso que ver con toda tu obra en ese sentido de desmitificar muchas cosas, no igual que hablas del racismo desmitificando historias, y esto es un poco también desmitificar el contrasentido del nacionalismo, ¿no? En ese sentido sí que tiene... Bueno, hombre, claro, es que al final vivimos en un país donde muchas fuerzas progresistas han asumido el ideal carlista. Es decir, han asumido... Es así, entonces esto es un contrasentido que es muy difícil de explicar y muy difícil de manejar, ¿no? Y no se entiende. O sea, y en el momento en el que expresas estas contradicciones, pues suele armarse la marimorena, ¿sí? Porque en fin, escuece, sí. Bueno. Es normal. ¿Qué será el próximo, Sergio? Así, por cotillear un poco. Bueno, lo próximo es un libro más... estoy trabajando en otra cosa más ambiciosa, pero para el año que viene va a salir un libro ilustrado muy bonito que hacen en Geoplaneta, que tienen una colección de atlas y de mapas muy bonita, y estoy trabajando con una ilustradora para hacer una secuela de La España vacía, que es un atlas sentimental
donde hay viajes de verdad, ¿no? Viajes ilustrados por muchas provincias, donde voy contando historias. Y es un libro, pues, un libro objeto, ¿no? Un libro bonito para regalar, muy bien ilustrado, muy cuidadito, que estamos ahora trabajando un poquito, y eso será lo que sacaré el año que viene. ¿Te cuesta dar el salto a la ficción o no? ¿O es algo que surge y...? No, es que para mí la ficción y la no ficción están muy mezcladas, no tienen... No, a ver, yo creo que hoy, en 2020, un escritor como yo creo que no... me gusta, o sea, a lo mejor lo hacía por placer y porque me gustaba escribir una novela convencional, muy del siglo XIX, ¿no? Creo que no tienen sentido, creo que dejaron de tener sentido hace mucho. Creo que la literatura que ahora mismo compite y que antes era hegemónica y era lo que hacía en el entretenimiento narrativo de las casas, no podemos competir con Netflix. Es decir, no, o sea, que cualquier cosa que cuentes, yo hay todas estas novelas policíacas nórdicas que no las trago, es decir, no puedo, me aburren en la página 10. Sin embargo, cuando hacen una serie, me veo la serie entera. Es decir, ¿por qué? Porque la serie la cuenta mucho mejor. Es decir, creo que las series de tramas convencionales y de narrativa convencional lo cuentan mucho mejor las series. Creo que la aportación que puede hacer ahora mismo la literatura es intentar hibridar, intentar buscar la seducción del lector de una forma que una serie no puede hacerlo. Si a mí me interesa y exploro los libros de esa forma, es porque mis libros, por desgracia para mí, son difíciles de llevar al cine, son difíciles de adaptar. Pero a mí me interesa que sean difíciles de adaptar porque eso significa que son genuinamente textuales. Y yo lo que busco es que yo como lector, lo que busco con un libro es que ese libro no sea la traslación de otro lenguaje o no se pueda contar de otra forma. Que se cuenta, lo que te cuenta el libro te lo cuenta ese libro con esas letras y no lo puedes aprender de otra forma, ¿no? Y eso es lo que busco con los libros. Sí. Creo sinceramente que lo logras. No, de verdad, no te lo digo por... Es cierto, porque yo cuando leyendo tus libros siempre pienso, ¿ves? Esto es eso, este libro tiene sentido en que lo está diciendo él, porque lo está diciendo de esta manera, y es una escritura que no sé si te cuesta mucho trabajo, pero que es como aparentemente fácil, ¿no? Que es lo bueno de la escritura. Cotilleando estos días sobre ti, entre los vídeos que vi que estabas en un creo que era un congreso de arquitectura o algo así, y hablabas de una... Madre mía, sí que has cotilleado a fondo, ¿eh? Yo joder, hasta un congreso de arquitectura has llegado. Madre mía. Sí que soy estajanovista cuando me pongo. Y hablabas de una cosa que a mí me interesaba mucho, que es lo importante que es encontrar el lugar de uno en el mundo. Y yo pienso que tú has encontrado tu lugar en el mundo físicamente, pero también internamente. Es cierto, porque yo siempre considero, cuando decía, yo a Sergio le imagino escribiendo desde siempre, tal, la escritura, cuando se tiene tan claro, suele haber una cierta incomodidad frente al mundo. Es decir, yo creo que los que escribimos, de alguna manera, hay un origen que es cierta incomodidad o perplejidad con el mundo. Y al final todo esto consiste en llegar a encontrar un lugar en el que te encuentres a gusto, aunque no lo suficiente para poder seguir escribiendo, claro. Sí, pero me gustaría que fuera una historia heroica y no lo es. Me gustaría contar la historia de vocación, sí, yo desde niño, querido, y me he no, si no es necesario que sea heroico, ya, ¿no? Claro, pero en realidad es una historia de suerte, sí, es verdad. Yo nunca, desde que soy capaz de recordar, siempre he escrito, siempre he vivido rodeado de libros, siempre no me ha interesado otra cosa en la vida más que los libros y escribir y lo que contaban. Y sin embargo, nunca me planteé ser escritor. Es decir, no, era lo único que hacía, pero la idea de ser escritor desde niño para mí era una butad, no tenía escritores alrededor, no venía de una casa con literatos, ni donde hubiera nadie cerca que se dedicara a un oficio remotamente parecido ni relacionado con la literatura. Con lo cual, decir que era ese escritor, bueno, pues porque veía escritores y porque emborronaba cosas, pero nada más. Han sido una serie de casualidades las que me han llevado aquí, ¿no? Yo creo que he tenido mucha suerte en la vida. Creo que he tenido, de verdad, yo no creo en la meritocracia, creo que en la suerte. Creo que hay mucha gente que se puede esforzar lo mismo que yo o muchísimo más y valer mucho más que yo y no tener la suerte del momento oportuno de llegar a los lectores o de llegar en fin, creo que la suerte en esto es muy importante. Yo me he visto
convertido en escritor no habiendo querido hacer otra cosa en la vida, pero sin haberlo deseado tampoco, ¿no? Entonces es una cosa un poco rara. Sí, estoy en mi mundo, pero siento que he llegado un poco a la deriva. Sí, no es algo que me... No siento que me lo he ganado. No siento que bueno, que en fin, no hemos hablado de tu relación con los medios, porque también está esa parte que el Cronistas, que da título a este ciclo, también tiene que ver con los que salís a la palestra haciendo crónica del mundo actual, ¿no? Yo no sé esto si, bueno, es algo que te distrae, te motiva, te cuesta trabajo, acaba siendo una carga o no. Es algo que llevas bien. Yo lo llevo muy bien. Mi editora, por ejemplo, sí que a veces me intenta convencer de que me pase menos, de que haga menos columnas y de que haga menos el payaso en la radio. Pero yo me lo paso muy bien. O sea, no creo que hay una idea, y eso le pasa a muchos escritores, le pasa, o sea, lo noto. Hay una idea de que todo eso que hago yo envilece, en cierta forma, ¿no? Envilece porque yo debería estar ocupado o me quita tiempo de hacer mi gran obra, ¿no? Y me quita, que es en lo que yo debería estar centrado, en lugar de estar haciendo el tonto en la radio y escribiendo butats en columnas que no son butats. Pero para mí forma parte esencial de lo que soy. No creo que haya una separación grande entre lo que yo hago en los medios y lo que yo hago en los libros. Es una parte más, una faceta mía, no es algo que separe de una forma estanca, ni muchísimo menos. Creo que están muy, muy relacionados. Es el mismo Sergio del Molino, es la misma actitud, es la misma voz en los dos sitios, solo que la modulo de forma distinta. Pero me encuentro exactamente igual de bien, ni creo que sea una prostitución alimenticia, ni creo que rebaje mi voz en ningún caso, ¿no? Yo estoy muy feliz y creo que hay cierto prejuicio por parte de muchos escritores y por parte de cierto mundillo literario que se quieren muy puros, ¿no? Y que creen que cuanto más puro seas y cuanto menos aparezcas, incluso hacer esto que estamos haciendo esta tarde, considerarían que es una cosa de rebajarse, ¿no? Y que un escritor lo que tiene que hacer es estar escribiendo y ya está, ¿no? Pero yo creo que esto forma parte de la vida de la escritura y del debate y de encontrarnos y de debatir y de poner en común cosas. Y a mí me encanta y me lo paso muy bien, de verdad. No tengo la menor mala conciencia ni tengo intención de dejar de hacerlo, y si dejo de hacerlo es porque me echan, no porque yo dimita. Pues nos encanta que de vez en cuando te rebajes a hacer estas cosas, y te animo a que sigas también apareciendo en los periódicos, porque es un gusto, y que de vez en cuando pues nos entregues un disfrute como este, ¿vale, Sergio? Muchísimas gracias. Muchas gracias, a todos. Gracias.